Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5. Saludamos a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Todos los amigos, familiares. Amén. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 11. Amén. Vamos a leer hasta el verso número 7 del capítulo 6. ¿Han encontrado? Muy bien. Hebreos 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los principios remanentes de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para quienes han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a virtud. ¿Leamos todos? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, los cuales es... Amén. Vamos a orar entonces, que Dios nos dé el entendimiento suficiente y necesario para comprender su palabra en esta noche. Amén. Inicien la oración de hermanos. Padre celestial, amado Jesús, invocamos tu glorioso nombre en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora pedimos que tú nos hables, que tú nos des entendimiento, gracia y sabiduría para entender, comprender tu gloriosa y poderosa palabra. Edifícanos, Señor Jesús, exhórtanos en tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Demos alabanzas al Señor, al nombre de Jesús. Por favor, tomen asiento. Amén. Alguien en algún momento, el pastor pasó por el lado y no lo saludó porque iba de afán, y no lo saludó entonces, y de pronto el hermano tenía y sentía en su corazón pues que ay, viene el pastor y me va a saludar, y bueno, pero el pastor en su pensamiento pues tenía otra situación, iba de afán y bueno, pasó, no lo saludó. Y entonces se quedó pensando el hermano y dijo: vea, el pastor no me saludó, y qué pasó, y qué, y se quedó pensando y mirando, y eso le quedó trabajando, de tal forma que llegó el momento en donde el hermano no volvía al culto. Y de pronto le dije: bueno, ¿y aquel hermano por qué no volvió? No, es que el pastor pasó por encima del lado y no me saludó. Cosas como esas, parecidas o semejantes, encontramos dentro de la vida cristiana en muchos cristianos, si me hago entender, y que a veces afecta, y entonces dice el hermano: no vuelvo por esto, o aquel hermano no me habló, o aquel hermano no me colaboró o no me ayudó, porque a veces uno espera en algún momento difícil. Todos acá, hermanos,
Pasamos por algún momento difícil en la vida cristiana, en alguna prueba, alguna situación, y a veces pues cada quien vive su aflicción, su dolor, su angustia, pero hay otros que no se dan cuenta, y a veces pretendemos de que todo el mundo se dé cuenta para que nos ayude, pero resulta que no. Uno o dos a veces se dan cuenta, de otros ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa. Por eso el salmista dijo por allá: aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Es decir, no todos, hermanos, cuando usted tenga una dificultad, un problema, van a pensar en usted, ni se van a dar de cuenta. Tendríamos que ser muy maduros y muy extrovertidos, porque uno encuentra cristianos que son extrovertidos y le dicen: hermano, tengo este problema, ayúdame a orar. Hermano, tengo esta dificultad, ayúdame a orar, hermano. Y listo, ayudamos a orar, y gloria a Dios por eso. Pero entonces encontramos otros hermanos que no, y a veces pensamos mal de la iglesia. Por eso vamos a hablar acerca de la madurez espiritual en el creyente. Y cuando hablamos de la madurez espiritual en el creyente, no es que usted lleve 20 años de bautizado, 30 años, ¿cierto? Pero a veces el que lleva 20 o 30 años pone problema por cualquier cosita. Y a veces pues el nuevo pues no es muy problemático, sino el más viejo. Y creemos entonces que porque llevamos mucho tiempo, eso es madurez espiritual. La madurez espiritual, hermanos, es tener la capacidad de yo ser más como Cristo, de yo parecerme a Él, de tener, cuando la Biblia habla de la imagen de Dios o la imagen de Cristo, estamos hablando no tanto de la figura, de una figura, sino que estamos hablando de la parte ética y moral, que es santo, que es amoroso, que es una persona que entiende la palabra de Dios, que es una persona que vive en santidad. Esa es la imagen de Dios. Y necesitamos, hermanos, que nosotros tengamos la imagen de Dios, que nos parezcamos más a Dios, porque somos hijos de Dios, ¿o no? El que es hijo de Dios tiene que parecerse a Dios. Y mientras más avanza el tiempo, mientras usted pase mucho más tiempo en la vida cristiana, usted debe ser un cristiano maduro. ¿Cierto? ¿Qué es un cristiano maduro? Que no es un problema usted ni en la casa, ni en el hogar, ni para con los hijos, sino que es una bendición. Amén. No, hermano, yo soy un cristiano maduro, llevo muchos años en el evangelio, pues yo voy al culto cada mes porque ya me las sé todas. No, eso no es madurez espiritual. Un cristiano maduro, bueno, voy al culto y así sea pues lo último que llegue, pero voy a ir al culto, escuché la palabra y hay algo que tengo que corregir, voy a corregirlo. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, no recuerdo bien el proverbio, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere Cristo, hermanos, con cada uno de nosotros. Proverbios 4:18. Eso quiere Cristo, eso quiere Dios. Los que estamos recién bautizados, ¿cierto? Que no me hablaron, que no me bautizaron. Bueno, que porque es normal, yo era así, yo recién bautizado, iba al culto y salía disparado, y que no me hable nadie porque no necesito de nadie. No, aquí todos nos necesitamos. Aquí somos interdependientes, es decir, yo dependo de Dios, amén, pero también dependo de mis hermanos, me hace falta la comunión, todo esto, hermanos, amén. El escritor a los Hebreos dijo algo allí muy importante, en Hebreos capítulo 5, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, ¿cierto? Por cuanto mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces había una dificultad allí con los hermanos. Ya ellos tenían que ser, dice el verso 12, debiendo de ser ya maestros. Después de tanto tiempo hay necesidad
de que se les vuelva a enseñar. Hay necesidad de que otra vez se les hable de los primeros fundamentos, o hay necesidad de que se les siga dando lechita, hay necesidad de que se les siga pues como que llevando, y habrán hermanos así, ¿cierto? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Usted sabe, los pediatras siempre recomiendan al niño darle lechita, ¿cierto? La lechita materna, a veces pues la mamá no tiene mucho, entonces complementan con algún otro alimento, pero siempre es lechita, siempre va a ser lechita. Y después de cierto tiempo, de 2, 3 años en adelante, y ya le van dando cierta clase de alimentos sólidos, ¿cierto? Entonces el escritor explica y pone el ejemplo que habían creyentes entonces de que tenían que otra vez explicarles, tenían que otra vez como que hablarles. Y Pablo también encontró en Corintio problemas semejantes. Vamos a mirarlo. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Cuál es la razón? Dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque decían ellos, uno decía, ciertamente yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos. Y dicen, ¿no sois carnales por eso? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo se encontró en Corintio con una congregación, con unas personas, ¿cierto?, en donde eran seguidores de hombres, donde no estaban bien fundamentados, y no habían entendido bien la palabra. Y tanto a los hebreos como a los corintios, entonces se les tuvo que explicar que eran niños, que habían necesidad otra vez de explicarles, y por eso no habían crecido más y no habían avanzado más. Y el objetivo, hermanos, es que así se lleva usted mucho tiempo de ser bautizado, o poco tiempo de ser bautizado, usted sea un cristiano nutrido, usted sea un cristiano fundamentado, usted sea un cristiano con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Un cristiano en donde pueda entender bien la palabra y pueda comprenderla. Amén. Esto se logra no de la noche a la mañana. Esto es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. Pero a veces el proceso se tarda porque nosotros somos desobedientes, o porque no queremos, o porque no somos, le dijo el escritor a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cierto?, hay que volverles a explicar, ¿cierto? Hay que volverles a explicar los primeros rudimentos. Y todo esto, hermanos, fue porque se hicieron tardos. Uno de los síntomas, si miramos uno de los síntomas por las cuales no hay crecimiento espiritual,
es la capacidad de entender la palabra. Es decir, como que no somos capaces, como que no comprendemos bien. Por eso dice allí en el verso 11 y 12, os habéis hecho tardos para oír. Es decir, hemos como que retrasado el oír la palabra, y cuando no se escucha bien la palabra, pues entendemos mal. Cuando usted no se alimenta bien, un niño que no se alimenta bien, pues va a tener en su crecimiento y desarrollo, va a tener problemas. Los que tienen los niños en crecimiento y desarrollo los llevan allá y dice, pues le falta más alimento o está pasado de peso, ¿cierto? Porque ha comido mucho. Entonces tiene un problema, sea porque o mucho o no come. Y a veces pasa eso en la vida del cristiano. Incapacidad para entender, para comprender. En Santiago dice algo muy importante. Santiago capítulo 1, en el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Tardo para qué más? Para airarse. Y es normal que como seres humanos reaccionemos ante una mala acción. A usted lo gritaron y le dijeron una mala palabra, usted también tiene que alzar la voz y responder. Pero si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, tiene que tener madurez, tiene que tener ya aquí la palabra, ¿cierto? No dice allí que la blanda respuesta aplaca la ira. Ser prudente. Cuando usted es prudente, entonces va entendiendo que tiene que tener madurez espiritual, porque nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer la vida difícil, aún familiares, aún gente que nos conoce y que sabe cómo es usted. Entonces le dice, entonces dice allí, bueno, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No, hermano, que es que me sacó la rabia, hermano, que es que me insultó, hermano, y yo soy humano, y entonces yo le metí un puño, y entonces yo soy humano, y también le dije de que podía morirse, ¿cierto? Y es usted que es una persona madura la que dice y actúa de esa manera. No. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted puede cobrar justicia por su propia cuenta como cristiano, pero eso no le va a contar. Porque ya como cristianos, Dios dice, mía es la venganza. Deje que Dios se encargue, hermanos, y deje que Dios obre. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, por eso es necesario que usted oiga la palabra, ¿cierto? La obedezca o la ponga por obra o la viva, que sea hacedor, verso 22, hacedor de la palabra. Y, hermanos, desde que Dios nos llamó a esta salvación, lo que nos hace vivir victoriosos es obedecer la palabra, vivir la palabra. Amén. Entonces, cuando tenemos inmadurez espiritual, cuando no somos maduros espiritualmente, es porque no hemos entendido la palabra. Y si no hemos entendido la palabra, por eso nos comportamos de cualquier manera. ¿Qué se necesita? Bueno, vamos a pedir al Señor que nos abra el entendimiento, que comprendamos y entendamos. Y lo que Dios nos habla, hermanos, lo que Dios nos dice a través de su palabra y lo que Dios nos pide, no son cosas difíciles. Dios a usted no le está pidiendo cosas imposibles o cosas difíciles o cosas que el cristiano no puede hacer, no, cosas normales, ¿cierto? Que podamos hacer
que podamos obedecer, ¿cierto? Dios no le está pidiendo a usted cosas difíciles, sino por el contrario, amén. Entonces, si entendemos la palabra, vamos a ponerla en práctica, amén. Otro antídoto o otra manera de nosotros no tener madurez espiritual es como que la incapacidad de nosotros poder transferir vida o transferir el mensaje, porque dice allí en el versículo 12, a veces tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar. Entonces, cuando a alguien hay que volverle a explicar 2 y 3 veces y uno le dice, ¿entendió? Los que son maestros, no, explíqueme otra vez, ¿cierto? O cuando usted está haciendo un trabajo y lo hace mal y el patrón le dice, no, así no es, vuelve y le explica. Entonces a veces tenemos como que esa incapacidad, pero hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que usted pueda comprender, para que usted pueda entender, no solamente la palabra, sino cualquier otra cosa. Amén. Como si la gente sí entiende claramente el hacer el pecado, el fornicar, el adulterar, si es un ludópata, en conseguir plata para las máquinas, en conseguir dinero, pues no necesitan explicarle, venga yo le explico cómo, venga, no. Como que para el pecado no hay que explicarle, pero para vivir en santidad, hermano, ¿y cómo es que oro? Hermano, ¿y cómo es que me arrepiento? Hermano, ¿y cómo es que no? La palabra de Dios es clara, es sencilla, amén. Y si Dios nos habla acerca de la perfección, acerca del arrepentimiento, acerca de la conversión, hermano, no son cosas difíciles las cuales Dios nos explica para qué, para que tengamos salvación y vida eterna, amén. Entonces Dios se quiere, hermanos. Si miramos lo que dicen Colosenses, vamos a mirar si encontramos Colosenses capítulo 4 en el verso 12. Pablo le dice a los hermanos de Colosas, le habla de un hermano que él recomienda, y dice Colosenses 4, 12, dice, saluden a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué está orando Pablo en las oraciones? Para que sean firmes, mire bien, para que sean perfectos. Entonces dice, hermano, es que nadie es perfecto. Sí es cierto, perfectamente solamente el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero la Biblia habla de que los santos, los hijos de Dios, deben ser perfectos. Amén. Y hablamos de 3 perfecciones. La primera, una perfección inicial. Los recién bautizados, bueno, empezaron a andar en Cristo, empezaron a vivir la palabra, empezaron a dejar lo malo, empezaron, ¿cierto? Luego vino una perfección progresiva. Es decir, ya llevo 5 años. Y ya usted 5 años, 10 años de bautizado, no puede ser el mismo niño espiritual, el mismo cristiano que era cuando empezó la vida cristiana. ¿Sí me hago entender? Ya debe de ir, ya debe ser mejor todavía. Amén. Es como cuando usted le dan la licencia de conducir moto o carro, ¿cierto? Y le da miedo subir las lomas y le da, pero ya a cualquier loma y cualquier lugar usted ya sube porque ya tiene 3, 4 años de experiencia manejando una moto, un carro. Entonces no puede ser el mismo infractor o el mismo, ¿qué dicen los conductores? Buñuelos, ¿cierto? Vas, es buñuelo, bueno, no puede ser el mismo ahora que lleva 15 o 10 o 20 años conduciendo, tiene que tener ya más experiencia. Lo mismo pasa en la vida cristiana, hermanos. ¿Sí me hago entender? Entonces Pablo está diciendo para que estén perfectos.
Perfección inicial, perfección progresiva y seguimos a la perfección, amén, a la perfección total, que es cuando el Señor levante su iglesia, amén. Pero que estamos viviendo la perfección, sí, amén. La Biblia dice: el que esté en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él, amén. Ya el cristiano, ojo, el cristiano ya no peca por ignorancia. ¿Sí me hago entender? Ya usted como cristiano que lleve de un año en adelante, usted no puede decir: ay, hermano, me pegué una borrachera, hermano. Ay, hermano, yo no sabía. O el que no sabía. Eso ya es porque quiso emborracharse, es porque ya quiso drogarse, es porque ya quiso hacer lo malo. Amén. La Biblia dice: ya no hay más sacrificio para el que peca deliberadamente. Entonces ya Dios no lo trajo a la iglesia para que usted siga pecando así, así como una vaca loca que sale del corral y dice: no, ya usted y yo tenemos que estar firmes, perfectos, dice, y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Hermano, que es que me subió un aire y me acordé del viejo hombre y le metí 2 puñaladas a ese. O me dio tanta rabia que cogí un palo o cogí el perol y se lo descargué al marido o a mi mujer. No salga con eso, porque eso es violencia familiar y se va para la cárcel. ¿Sí me hago entender? Hermano, ore por mí que acabé de pegarle una puñalada. No, ore por mí. Ya usted como cristiano tiene que tener madurez espiritual. Amén. Y ser mejor, porque aquí nos estamos perfeccionando más. Amén. Aquí nos estamos, y eso es lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Hasta cuándo, hermanos? Miremos lo que dice Efesios capítulo 4. Me gusta mucho lo que dice Efesios capítulo 4. Para eso Dios puso entonces, dice, colocó en la iglesia, Efesios 4:11, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué esa gente en la iglesia? ¿Para qué el pastor? ¿Para qué el maestro? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Entonces vamos en un camino de perfección para la obra del servicio, para que la iglesia de Cristo, para que su cuerpo, que es la iglesia, sea edificada. ¿Hasta cuándo tenemos que ser edificados? ¿Hasta cuándo tenemos que aprender? ¿Hasta cuándo tenemos que arrepentirnos? ¿Hasta cuándo tenemos que convertirnos? ¿Hasta cuándo tenemos que ser mejores, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A quién? A un varón perfecto. Y esa es la medida. En cualquier iglesia, cualquier pastor se paró allá afuera. Y entonces a las hermanas les decía: párese aquí a ver. Y les mira: no, usted con esa falda así usted no puede entrar, vaya y camise. A ver usted con esa, y así. Y entonces colocó unas medidas, cómo tenía que ser la falda, cómo tenía que ser el cabello, cómo tenía que ser. Aquí nosotros como hombres no colocamos medidas ni normas, sino que aquí la medida de la santidad es Cristo. Amén. Dios sabe su condición moral. Dios sabe nuestra vida. Él lo conoce todo. Entonces, pararse el diácono o el pastor: ¿usted cómo vino? ¿Cómo está? ¿Si puede entrar o no puede? No. Es la palabra la que se encarga de perfeccionarnos. Es el predicador que Dios usa allí para que se encarga de Dios usarlo para perfeccionar su iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga.
Todos acá, hermanos, yo necesito. Dios todavía trabaja conmigo. Y de seguro Dios trabaja en usted también. Amén, porque todavía no hemos llegado a la perfección total. Aquí nos estamos edificando, pero sí es necesario que usted obedezca la palabra. Sí es necesario que usted deje lo malo y lo oculto que está haciendo como cristiano. Amén, hablamos pues con los bautizados. Hermano, yo todavía no soy bautizado, listo. Para eso está acá, porque Dios lo está perfeccionando y Dios le está dando el entendimiento. Amén, simplemente pues si quiere salvarse, los que no son bautizados, pues vamos a obedecer. Entonces, a fin, verso 12, de perfeccionar a los santos, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto. Amén. ¿Y cuál es la razón? Para que ya no sea un niño espiritual, para que ya no sea un niño que lo pueden llevar de un lado o de otro a través de las diferentes doctrinas que tienen los hombres, que para engañar emplean la astucia, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando alguien no ha comprendido bien la doctrina, cuando alguien no ha comprendido bien la santidad, cuando alguien no está bien, pues alguien le puede decir: no, venga para acá, vamos para allá, mire, no, allí es mejor. Cuando usted tiene madurez espiritual, a usted no lo mueve nadie, ni de su forma de pensar, ni del lugar a donde Dios lo ubicó. Amén. Ni usted está pensando: pues hermano, me voy para allí porque el pastor no me saludó. Hermano, me voy para allí porque es que como que, bueno, cualquier excusa, pretexto o cosita saca para trasladarse de congregación. ¿Sí me hago entender? Y pueden haber, hermanos, errores que veamos en el pastor, la familia, en los predicadores, en los hermanos. Y a veces generalizamos: es que esa iglesia, es que San Pablo, es que, y entonces me voy para. No hay necesidad de eso, hermanos, porque Dios nos ha dado madurez espiritual. ¿Qué es que hablan de mí? Y es normal que hablen de usted, para bien o para mal. Amén. Que cometió un error, que cometió una falta, que se equivocó, y es lógico que hablen. Entonces me voy a ir de aquí a la iglesia porque le caí mal, y porque no me saludó, y porque no, hermanos, tenemos que tener madurez espiritual, porque si usted se pierde, hermanos, no le va a decir allá al Señor: Señor, yo me fui de allá y me descarrié y me volví un apóstata porque es que no me ayudaron con el mercado, porque es que no me visitaron. Esas no son excusas. ¿Sí me hago entender, hermanos? No son excusas, ¿cierto?, para que la persona se pierda y se condene, pero a veces nosotros utilizamos esas excusas. Amén. Entonces, cosas como esas que se manejan socialmente o doctrinalmente, entonces Dios dice: para que ya no seamos niños espirituales, llevados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos estar firmes. Verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, ¿a quién están siguiendo ustedes acá? A Cristo, que es la verdad. Aquí seguimos la verdad. Amén. En amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿En qué? En todos los aspectos, espiritualmente, materialmente, obviamente físicamente, ¿cierto? Pero en todos los aspectos, es decir, que tengamos un crecimiento integral en la palabra de Dios, en la sabiduría, en lo material, en lo espiritual. Usted crezca para Dios. Amén. Y que usted no vea impedimentos, y aunque los vea, aunque vea impedimentos y aunque vea tropiezos, usted diga: no, yo tengo que crecer, porque Dios nos llamó a eso, a crecer, a ser bendición, a dar fruto.
El cristiano maduro da frutos, el cristiano maduro no es problemático, el cristiano maduro habla bien de la iglesia, aunque tenga problemas y dificultades, habla bien de las cosas de Dios. Amén. Entonces mire bien, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Aquí la cabeza de este cuerpo, de esta iglesia es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí lo que Dios quiere es que todos crezcamos, hermano. Que todos crezcamos, que todos sean bendecidos, que todos sean ayudados, que todos reciban de Dios. Amén. Y que si en algún momento le pasó algo a alguien, pues nos dolimos. Y no estamos diciendo eso le pasa por pecador, eso le pasa por desobediente, eso le pasa por descarriado, eso le pasa por esto y por lo otro. Pues que nos duela la condición del otro y que podamos hacer algo por él. Eso se llama madurez espiritual, hermanos. Y Dios desea y quiere y demanda de la iglesia. Amén. Entonces este crecimiento espiritual no es automático. Se necesita de un proceso. Amén. Se necesita de una disciplina, de un ejercicio. Vamos a mirar este último versículo, 1 Timoteo 4:7, y dejamos allí y de pronto continuamos entonces el domingo en las dos dominicales. 1 Timoteo 4:7. Entonces dice Pablo: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Perdón, estoy leyendo ese en otro. 1 Timoteo 4, sí. Dice: desecha las fábulas profanas y de profanas viejas y doctrinas viejas, pero dice: ejercítate o disciplínate. ¿Para qué? Para la piedad. Entonces la madurez espiritual, en la madurez espiritual, hermanos, necesitamos ejercitarnos, necesitamos ser disciplinados. Y por eso Pablo dice allí: bueno, disciplínate o ejercítate en la piedad, en el amor, en la misericordia. Y es necesario todo esto para tener madurez en la vida cristiana. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Dios quiere que seamos cristianos maduros, hijos de Dios, con una madurez espiritual, hermanos. Hay problemas, sí, hay problemas. Hay dificultades, sí, hay dificultades. Hay situaciones difíciles, claro que sí las hay. ¿Tengo problemas con otro hermano, con otra hermana? Claro que sí, los tengo. Pero vamos a resolverlos en la palabra. Vamos a pedir perdón, vamos a reconocer la falta, vamos a reconocer la situación, porque eso hace parte de yo ser un cristiano maduro. Hermano, me voy porque no me entiendo con ese hermano. Hermano, le entrego el cargo. Hermano, no me nombre en cargo, y si me va a nombrar, que yo sea el líder, porque no quiero trabajar con nadie más. No, hermanos, la madurez nos ayuda a trabajar en equipo. La madurez me ayuda a aceptar al otro con sus defectos, errores, con sus incapacidades. Pero aún así, Cristo murió por todos nosotros. Amable amigo, Dios quiere que usted también sea una persona con madurez espiritual. Y todo esto se empieza cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte, cuando usted comienza a pensar con madurez espiritual, reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce su condición y dice: voy a empezar a crecer en mi vida cristiana. Vamos a orar a favor de la iglesia, a favor suyo, amable amigo. Padre celestial, aquí estamos delante de ti, Señor.
Señor, te necesitamos. Hay cosas en mi vida que no me dejan crecer, que no me dejan avanzar, que no dejan que tú me bendigas, porque a veces, Señor, todas esas situaciones me impiden para yo crecer espiritualmente, para yo tener madurez. Ayúdame, soberano Dios, ayuda a esta congregación, ayuda a los amigos que han venido hoy, que necesitan de ti. Bendíceles, ayúdales, ayúdanos, oh Dios, a tener un crecimiento perfecto, un crecimiento estable, firme en tu presencia, en el nombre de Jesús. Aleluya.